Buenas tardes para todos los que están en este momento dado conectados. Nuestro agradecimiento a ustedes para comenzar estas charlas. Bienvenidos. Ima le da la bienvenida con un panel de expertos en la tarde de hoy en el cual vamos a comenzar una serie de charlas, las cuales van a ser los días jueves. Son las jornadas educativas virtuales, en el cual vamos a hacer una por mes, el jueves 20 de agosto, la próxima el jueves 24 de septiembre, luego viene el Día Mundial de la Artritis, luego viene en el mes de noviembre el jueves 26 y terminamos este ciclo de charlas el día jueves 10 de diciembre. IMA viene organizando charlas desde el año 2013. Por eso esta es la 37ª charla. Comenzamos en el 2013 y siempre hemos tenido como punto de apoyo a Gina Ochoa, que más adelante se voy a presentar, quien está aquí en la foto, y esa foto hace 7 años. ¿Sí? Hoy vamos a hacer el primer conversatorio sobre las barreras de acceso en la atención médica en época de pandemia. Este es un tema muy candente en nuestro medio, ¿sí? Tanto en Barranquilla como en toda Colombia y pienso que en diferentes partes del mundo también. Vamos a estar como conferencista mi persona, eh, Gino Ochoa, quien es paciente, María Mercedes Rueda, quien también es paciente. Ambas son presidentes del ICAR Barranquilla de Fundare Bogotá. Y como invitado especial tenemos a nuestro amigo el doctor Luis Alberto Mercado Hermes, que es médico doctor aquí en la ciudad de Barranquilla. Para los que no me conocen, yo soy el doctor José Salas, soy médico internista de la Universidad Libre, soy médico de la Universidad Libre y médico internista de la Universidad Metropolitana, reumatólogo del Instituto Nacional de Reumatología de Montevideo, Uruguay, profesor titular en la Universidad Libre y metropolitana, eh, disculpe. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología, miembro de Reumatólogos del Caribe, soy maestro de la reumatología panamericana, también formo parte del grupo de pacientes expertos de PANLAR, que no lo puse ahí, y soy director científico de investigación médica Atlántico aquí en Barranquilla, IMA. Voy a comenzar hablando brevemente unas 2, 3 diapositivas para entrar en contexto sobre una de las principales enfermedades como es la artritis reumatoidea. Para todos ustedes es conocido que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune de carácter poligénico, sistémico, caracterizada por el proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones y la destrucción progresiva del cartílago articular. Por lo cual, esto conlleva a limitación, discapacidad y además a manifestaciones extraarticulares. De esta diapositiva, lo que le quiero destacar es que no solamente la artritis reumatoidea es dolor, un dolor que es crónico, un dolor que conlleva a discapacidad, sino que además hay otra serie de manifestaciones importantes, eh, importantes como son el compromiso gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, psicológico, ansiedad, depresión, además de un gran impacto económico que reduce la calidad de vida y disminuye la probabilidad de vida de estos pacientes. Por esto es considerada en Colombia la enfermedad como enfermedad de alto costo, la única enfermedad reumatológica considerada de alto costo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tienen anticitrulina y factor reumatoideo positivo, que son
una 2/3 partes van a tener una evolución severa. Y esta evolución severa, nosotros debemos brindarle un tratamiento actualizado como lo hemos hecho desde hace, que ha ido siendo cambiante, sobre todo en estas 3 últimas décadas, y que la mayoría de los pacientes que son recién diagnosticados, podemos esperar una remisión de la enfermedad si son inicialmente vistos por un reumatólogo principalmente. Entonces, es importante porque el objetivo del tratamiento es la remisión de la enfermedad o al menos baja actividad. Ojo, ¿qué queremos? Llevar al paciente a baja actividad o a remisión, a que se normalice su función física, o sea, que pueda hacer todas sus tareas laborales o habituales. La man, man, maximizar la función física. Igual, la anterior era la enfermedad temprana, esta es la enfermedad establecida y prevenir la destrucción articular. Entonces, eh, para que nosotros logremos que el paciente esté en remisión o al menos en baja actividad, todo lo que se le envía al paciente, las EPS e IPS se deben entregar. Pero ¿qué sucede? De que hay barreras en la atención médica. Entonces, al haber barreras en la atención médica, no van a tener el tratamiento adecuado. Por lo cual, hoy vamos a tener a 3 conferencistas que nos van a hablar brevemente, cada uno, sobre la barrera de atención médica en el paciente con enfermedad reumática y el paciente en general. Entonces, el primero que nos va a hablar sobre esto, que nos va a decir algunas generalidades, es el doctor Luis Alberto Mercado Emer, el cual es natural y residente de Palmar de Varela, es médico cirujano de la Universidad Libre y tiene su consultorio, o sea, médico asistencial y auditor de la Universidad Simón Bolívar. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por todos a los panelistas y a los que están participando por esta invitación tan importante y precisa, que es como que a estas alturas de los 5 o 4 meses que llevamos de este proceso, es enriquecedor y para compartir vivencia y lo que hemos concurrido a través de nuestro actuar como actores del sistema general de seguridad social. Bueno, el título me pareció, pues, barrera de acceso en la atención médica en época de pandemia, y ahí resalto yo lo que es uno de los factores o elementos bien estructurados y de mucha garantía para la prestación de servicios de salud, como es la accesibilidad. Ese es el término que yo quería definir inicialmente. Es más, traje la definición de una de las leyes más fuertes, que es la ley 1751, la estatutaria, ¿no? Es la que le da esa garantía del derecho fundamental a la salud. Y en su artículo 16 la define, además de otros elementos importantes como la disponibilidad, aceptabilidad, la accesibilidad. Es decir, que los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en igualdad, con respeto a las especificidades y divergencias de cada grupo, sobre todo a la parte vulnerable y a las culturas según su aceptación de medidas terapéuticas. Y no es discriminatoria e incluye la parte física, un buen acceso físico, que tenga la capacidad de ingresar a los lugares sin barreras, la parte tecnológica, ¿verdad? Y todos aquellos elementos de admisión a la prestación de un servicio facilitada por todo la tecnología y la logística para que se acceda de forma oportuna a la prestación de los servicios. Fíjense que además está la calidad de idoneidad profesional. Esto resaltando la accesibilidad como uno de los elementos importantes del proceso de la calidad en la prestación del servicio. Hemos oído hablar muchas veces de la palabra PACOS, ¿no? Pertinencia, oportunidad, continuidad, seguridad, eficiencia, integralidad, todos son elementos que van apuntando
a que haya una prestación de servicio con calidad. En este caso, la accesibilidad es el arranque o el inicio del ingreso a los procesos de atención del usuario y de la persona que requiere los servicios. Este término está descrito en todo nuestro marco normativo. La Constitución Política Colombiana, en sus elementos principales, la cita, ¿no? La Ley 100 del 93, ni mucho menos. La 1122, que es una reforma de la Ley 100, igualmente le da plenitud a lo que es la accesibilidad. La 1438, que son los ajustes que se hace a todo el proceso de la Ley 100 en cuanto a la atención primaria en salud y unos lineamientos de atención en salud basados en la atención primaria. También describe este término de accesibilidad como algo importantísimo. Y el plan de beneficios, el último, resolución 5857 del 2018. Sabemos que ese plan de beneficios es cada 2 años, ¿no? Entiendo yo que se actualiza. Siempre ese término está incluido ahí como uno de los elementos fundamentales en la prestación del servicio de salud, que está normatizado y que hace parte del sistema obligatorio de garantía de la calidad como estructuras básicas. Sabemos que el sistema obligatorio de garantía de la calidad lo constituye la habilitación, el sistema de información, las auditorías, ¿verdad? Y la acreditación, que esta es opcional, pero las 3 anteriores sí son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué significa accesibilidad? Accesibilidad al plan de beneficios. Y abriendo pues el contexto de lo que significa el título y el desarrollo de este conversatorio, del cual quiero nutrirme mucho a través de los panelistas, es pues hacer la línea de tiempo, ¿no?, de lo que está ocurriendo. 30 de enero se declara declaratoria de emergencia para la OMS, estado de pandemia. El 10 de marzo, la resolución 380 ya adopta medidas sanitarias. 2 días después, las medidas de emergencia sanitaria. El 17 de marzo, 5 días, fíjese, una secuencia bien estricta y segmentada, corta, de los procesos legales y normados que vienen de la OMS, el Ministerio de la Protección Social, y es adecuado por la Secretaría de Salud. El 17 de marzo, el estado de emergencia, y el 22 de marzo, el aislamiento preventivo obligatorio. Le traje esos 5 porque es que definitivamente es una secuencia de emisiones normativas que lo que buscaron fue la adopción de medidas y planes de acción con el enfoque de contener el contagio, el manejo de los pacientes, hacer un bloqueo epidemiológico y determinar con los avances, porque es una enfermedad nueva, las medidas más pertinentes para la protección del individuo, de la comunidad y de el control de la pandemia en la fase actual que se encuentra, que ya es la fase de mitigación. Pasamos por la preparación, no había ningún caso. Después ya con los casos que se presentaron, pues la fase de mitigación, ¿no? Donde de contención, es decir, se determina el enfermo y los que están contactados. Ya cuando el virus se vuelve circulante, es decir, que de 100 personas, 10 de ellas no se consigue una causalidad, una cadena, pues ya quiere decir que el virus circuló y a partir de ese momento se declaró lo que es la mitigación. Bueno, yo acá tengo un listadito que nada más voy a citar. Yo sé que los panelistas lo van a desarrollar, pero entre el ejercicio que tenemos acá en el cotidiano discurrir de nuestra profesión, pues encontré estas barreras que quiero de pronto, seguramente van a coincidir con muchas de las que vienen listadas por los próximos panelistas. La suspensión de actividades electivas, consulta externa, odontología y cirugías programadas, eso es claro que sucedió. Áreas de expansión, la norma nos dictó de que los hospitales, las IPS, deberían extenderse en las áreas necesarias para la cobertura de la demanda. Priorización de eventos de urgencia y consultas prioritarias, eso fue claro, ¿verdad? Se
se hizo la priorización para estos eventos, la restricción al acceso tecnológico, el talento humano, sabemos lo que pasó con el talento humano, se incapacitaron, se renunciaron, embarazadas que fueron protegidas, muchos aislados, redistribución del personal, el temor obviamente obligó a que el talento humano haya sido en ese caso bastante definitivo en la prestación de servicios. Gloria a Dios que siempre hay reserva y pues se logró subsanar con la redistribución y la flexibilización de horarios, la cobertura de horarios para la atención de estas enfermedades. La consulta externa, la limitación del servicio. La PIP, la limitación del servicio. Los elementos de protección personal, tanto al personal que atiende, pues, como a los enfermos, a los visitantes y a todo aquel que tendría que ver con el proceso de ingreso a las instituciones. Los MIPRES, pues ya usted sabrá, doctor Salas, lo que es el MIPRES, ¿no? Y en este caso, pues, con las tecnologías de la prueba la proteína, la PCR y las pruebas rápidas y los complementos terapéuticos con algunos antibióticos, requirió de que muchos médicos nos pusiéramos al día en cuanto a la inscripción en el RETUS y habilitarnos ante el ministerio para la debida prescripción de medicamentos por fuera del plan de beneficios. Las EPS, su auditoría de concurrencia, que es muy importante, sabemos que las EPS son los que manejan el riesgo financiero y el riesgo de la salud de los pacientes. Ellos acompañan mucho y advierten de desviaciones de la atención, pues obviamente ya ellos no hicieron más su auditoría de concurrencia, o sea, la hacen remotamente y desde ahí pues nos apoyan. Los donadores, la escasez de donadores de sangre fue totalmente definitiva, porque sabemos que hay temores, que hay dificultades y hay restricciones de llegar a los lugares a hacer las donaciones. El sistema de referencia y contrarreferencia, ejemplo, las ambulancias, una ambulancia que transportaba a un paciente con estas características, después de él tenía que pasar por lo menos 2 o 3 horas para un proceso de desinfección y volver a activar su servicio. Las medidas sanitarias, bueno, son medidas tendientes a resolver los problemas de esa índole en la parte de la aparición evolutiva de la pandemia, también iban afectando de una u otra manera para favorecer el acceso, la apertura de servicios, pero a la vez también se hacían suspensiones de otros servicios. Esta era la partecita esa generalizada de lo que yo he concurrido y quería compartirlo porque es la vivencia que hemos tenido en las apreciaciones, en los reportes de auditoría en nuestra región. Estaré atento a comparar y a recibir la información de ustedes. Gracias. Okay. Bueno, ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir en las charlas ahora. Vamos a escuchar a Gina, pero antes de escuchar a Gina, les quiero decir de que los que vayan, los que quieran hacer preguntas, desde ya la pueden hacer por eh, abajo en la parte inferior de su pantalla, dice preguntas y respuestas, dice chat. Entonces, ahí en esa preguntas y respuestas, o donde dice chat, pueden ir ya haciendo las preguntas, tanto para el doctor como para los panelistas que vienen. Ok, ahora seguimos, vamos a escuchar a Gina Cecilia Ochoa Galeano, eh, quien nació en Bogotá, vive en Barranquilla, es una paciente con diagnóstico de síndrome de Sjögren hace 27 años, es administradora de empresa, forma parte del paciente experto PANLAR también, es la presidente del ICAR y miembro de Fundare. LICAR es la Fundación Liga del Caribe contra la artritis y el reumatismo. El reumatismo, como le venía diciendo, y además es miembro de ASOPAN, Red Panamericana de Asociaciones de Pacientes Reumáticos, y miembro de diferentes comités. Gina es una hormiga, le gusta trabajar, es muy emprendedora y es una gran colaboradora. Entonces, Gina, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por esas flores que me hace y por todo este esfuerzo que sé que para usted es difícil, pero que siempre ha venido compartiendo con nosotros. Mil gracias en nombre de todos los pacientes
Saludo a todos los pacientes que están conectados. Tenemos ratos de no vernos, inclusive con el doctor. La última vez nos vimos fue en la formación de pacientes, el Día de la Mujer. En el tema de hoy es algo que ya todos conocemos. El tema de hoy básicamente es hablar de nuestras barreras. Nuestras barreras incluyen, y la recomendación que les doy a todas las personas que nos están escuchando es que busquen lápiz y papel para que anoten las preguntas, porque una de las barreras principales es la falta de conocimiento o de información. El acceso a la atención médica también depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? De la forma en que nos informemos y nos capacitemos y tengamos la responsabilidad de saber cuál es el proceso de atención al que tenemos que tener en cuenta mes a mes cuando tenemos una enfermedad como la nuestra. Una enfermedad crónica requiere de mucha responsabilidad y de seguir muchos procesos. En el Ministerio de Salud de cada país siempre hay tres objetivos o tres propósitos. Uno es el garantizar el acceso oportuno con integridad, continuidad y calidad, como le decía el doctor Ruiz, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan en toda la población. Eso podemos decir que es a nivel de todos los países. La cosa es que se cumpla. Aquí hay muchas leyes en las cuales ya el doctor también nos adelantó un poquito, pero que particularmente traigo a colación, que son la ley antitrámites, que es desde 2012. ¿Y por qué hago colación a esto? Porque todavía tenemos que estar papeleando, papel para aquí, papel para allá, y haciendo los trámites de la IPS a la EPS o a las entidades prestadoras de salud. Y eso desde el 2012 le toca y le corresponde a las entidades prestadoras de salud, no a nosotros como usuarios o como pacientes. La otra ley que se dio el derecho como tal, como derecho fundamental, y en la Carta Magna están derechos y deberes fundamentales, y es del 2015, lo cual cuando nosotros queremos reclamar nuestros derechos o porque nos lo están vulnerando, podemos citar esta ley. Y lo otro que todavía se ve y que todavía la gente no conoce o cree que todavía está funcionando es el CTC. Ya la plataforma o las prescripciones se demoran máximo cuando no son del plan básico de salud, son 5 días. Y sin embargo, en estos tiempos se nos están demorando más de 5 días. Entonces, todo esto puede suceder por la falta de conocimiento. Entonces, en Colombia y en todos los países hay dos formas de acceder al sistema. Una que es la parte privada o particular y otra que es la parte pública, que es la que nos provee el sistema de salud como tal. Entonces, en la parte privada, están los médicos cuando nos atienden en su consulta, en su consultorio. Están las medicinas prepagadas, que son los planes que tienen estas aseguradoras. Están los pólizas de seguro y están los planes complementarios a las prestaciones reglamentarias de nuestro gobierno. Entonces, esa es una manera de acceder al sistema en salud cuando estamos enfermos. La otra forma y la más común y a la que, a la que más nos conviene, porque ahí está incluyendo todas las ayudas que ofrece el gobierno, y son dos, para las personas que trabajamos o que de cierta manera tienen con qué pagar la prestación del servicio de salud público o sanitario, o el subsidiado, que son para las personas cuando dejamos de trabajar y por ende no tenemos con qué pagarlo. Entonces hablamos de dos, el contributivo y el subsidiado, pero que ambos tienen los mismos derechos en salud. Cuando hablamos de derechos en salud, recordemos que para Colombia hay dos planes cuando nos vamos a reclamar los medicamentos, o dos plataformas, que una es para el plan básico de atención, que antes se llamaba POS, y
ahora las fórmulas MIPRES que automáticamente el médico prescribe y se demora al máximo 5 días en autorizar. Ahora hablemos de las formas de acceder al sistema de salud pública a nivel de lo público como tal. Entonces, por lo público tenemos que las IPS y las EPS. Entonces, en una IPS, ¿qué encontramos o qué citas podemos sacar? Independiente que pertenezcamos al contributivo o al subsidiado. En las IPS nosotros, por intermedio de las plataformas o por la web o por internet, podemos apartar la cita para médico general, para odontología, para oftalmología. Esa es una forma de acceder con cita previa. Ahora, si nosotros estamos muy enfermos, más no de una urgencia, podemos apartar una cita prioritaria que es mucho más rápido a veces que una urgencia, porque en la urgencia muchas veces nos toca esperar a que nos atiendan dependiendo la gravedad que llevemos. En cambio, en la cita prioritaria nos dan una hora, nos atienden y nos formulan ahí mismo. Otra forma de acceder y que tenemos que tener las autorizaciones de la misma IPS son las ayudas diagnósticas, los exámenes laboratorios, las fórmulas médicas y por ahí mismo lo que es promoción y prevención. Y una vez nos atiende el médico general, nos deriva o nos remite al internista. Eso es en esa IPS como tal, en la EPS cuando ya estamos remitidos. Entonces, ya nos han atendido la atención primaria al médico general. Ese médico nos remite al internista. El internista, dependiendo de lo que estamos sintiendo, si se amerita, él nos deriva o nos remite, en nuestro caso los pacientes reumatológicos nos derivan al reumatólogo. Pero recordemos que nosotros además de la enfermedad reumatológica también podremos tener una fractura, podemos tener una sequedad de la boca, de los ojos, y por eso habría que también apartar citas donde el oftalmólogo, el otorrino, y de ahí en adelante. Luego, como tal, la EPS, vuelvo y hago énfasis, siempre tenemos que tener la autorización de las EPS. La EPS aquí en Colombia es la entidad prestadora de salud o la gestora de salud, como se llama comúnmente. La gestora de salud es la que autoriza las citas para nosotros dirigirnos al reumatólogo, en nuestro caso, o al otorrinolaringólogo. Sin esa autorización, ellos no nos pueden atender. Una vez nos atiende el doctor especialista, él prescribe o hace unas fórmulas. Esas fórmulas también debemos de esperar la autorización para ir después por el medicamento. Ese medicamento también lo autoriza ese EPS. Entonces, como vemos, todo depende de la EPS, tanto las ayudas diagnósticas o los exámenes que nos manden, como la cita con el especialista, como los exámenes de laboratorio, los otros normales y de control, como las fórmulas médicas o los tratamientos, o en el caso de la artritis reumatoide, que hay unas infusiones, hay otras que son inyectables, todo tiene que ser la debida autorización de la EPS. No importa que sea del régimen subsidiado o del contributivo. Y hago énfasis en la autorización. ¿Por qué? Porque en estos tiempos todos queremos ir donde el médico, pero como nos estamos dirigiendo físicamente a sus consultorios, pretendemos que nos atiendan. Ellos de todo corazón nos pueden atender, pero mediante una autorización o una cita. Sin eso, no pueden atendernos. Ahora bien, las medidas que se sacaron por COVID, se podría decir que es la misma atención, solo que de forma sistematizada y en casa.
por seguridad nuestra. Pero para todo eso también tenemos que llevar un debido seguimiento. ¿Cuáles fueron esas disposiciones del gobierno? Que nos iban a atender, en vez de ir a la EPS o a la IPS, donde nuestros médicos, el médico especialista nos iba a llamar a la casa, bien sea por teléfono o por videollamada. 2, una vez el médico nos esté llamando a la casa, debemos atenderle y él, a su vez, vía correo electrónico, nos está enviando la fórmula con base en esa consulta que nos hizo. Esa fórmula debemos de diligenciarla y una vez la hemos diligenciado para que nos las manden a nuestra casa, debemos tomárnoslas tal cual como el médico nos lo dice, porque si cambiamos o si no nos las tomamos tal cual es muy difícil. Pero recordemos que el medicamento llegará a la casa en la medida en que también nosotros lo solicitemos que lo lleven a la casa y que tengamos la actualización de base de datos. Asimismo, las ayudas diagnósticas. Las ayudas diagnósticas, como no podemos desplazarnos a los laboratorios a que nos las hagan, no las pueden hacer en nuestras casas con la autorización y la orden que emitió el médico para que no tengamos que ir a ningún sitio. Entonces, llamada telefónica, medicamento en casa y exámenes en casa. Lo cual quiere decir que de cierta manera el ciclo se repite. Entonces, aquí vemos, el doctor llama, la llamada, él formula, tenemos las formulaciones del plan básico de atención y las que tienen que ir a junta médica que duran 5 días. Ambas nos las van a llevar a la casa previa solicitud, los exámenes de laboratorio, la derivación a veces a donde otro especialista y las fórmulas. Debemos tener los correos electrónicos abiertos para que nos puedan llegar todas esas nuevas remisiones a nuestros lugares. Ahora, el ministerio también, dentro de las resoluciones que sacó, las 521 del 28 de marzo, hizo 3 grupos. El grupo número 1, que era para los mayores de 70 años, con la atención de la misma manera como les estamos diciendo, telellamada, videollamada, medicamentos a domicilio y los laboratorios en casa. Un grupo 2, en el caso de nosotros, la artritis reumatoide, cuando está en una que está leve, una sintomatología leve, también tenemos los mismos servicios en casa, al igual que el tercer grupo, que tiene otras patologías, pero que nosotros en la artritis reumatoide la incluye, que son para las personas que tienen un alto grado de actividad. También tenemos las mismas indicaciones, las mismas preventas por parte del gobierno. Solo es que tenemos que autorizarlo. O sea, la EPS nos dan las autorizaciones. Todas las preguntas que puedan hacer, nosotros estaremos respondiéndolas. Muchas gracias. Ahora pasamos con el doctor Salas. Ok. Bueno, entonces, para continuar, ahora vamos a hablar brevemente 2 o 3 palabras sobre qué es una barrera de acceso médica. Las barreras de acceso en la atención médica son los obstáculos que pueden sugerir durante o después de una atención médica a un paciente. Hay un acto médico entre un médico y un paciente y este acto médico se van a tomar decisiones, ya sean diagnósticas o de órdenes de servicio. Entonces, ¿cuáles son aquellas barreras que van a surgir en este momento, ¿sí?, para esa toma de decisiones del médico en relación a las pruebas de laboratorio, a las imágenes
a la fórmula, a otra cita, cita de control, etcétera. Y sobre eso, es importante en el sentido de que el objetivo del tratamiento es curar o mejorar al paciente, brindarle una mejor calidad de vida al paciente y prevenir secuelas. Pero esto no se logra porque tenemos barreras y las barreras han estado durante mucho tiempo. Entonces, para eso, en esta tercera y última parte, vamos a escuchar a María Mercedes Rueda, quien es natural y residente de la ciudad de Bogotá, que es una paciente que tiene artritis reumatoidea hace 45 años, que es enfermera profesional, que forma parte del grupo de pacientes expertos PANLAR, que es miembro fundador de Fundare Bogotá y actual su presidenta, que es miembro de ASOPAN y además miembro del comité académico de Juntos PANLAR Somos Todos. Antes de escuchar a María Mercedes, le cuento que Pepita Josefina Bernón, que es la presidenta de Fundare Nacional, nos escribió, le mandó saludos a todos y dice que el ICAR es un brazo de Fundare, que le recuerde eso. Bueno, María Mercedes, ya puedes subir tu charla, te escuchamos. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. De golpe, esto va a ser la repetición de la repetidera. Sin embargo, lo que nos dijo el doctor Luis Mercado, lo que nos ha dicho el doctor Salas y lo que nos ha dicho Gina, son unas reglamentaciones que ha sacado el Estado. El sistema de salud en sí es excelente, pero desafortunadamente no todas las EPS son buenas y presentamos muchas barreras de acceso. Quisiéramos que todas fueran excelentes, como hay unas, pero desafortunadamente no todo funciona como realmente queremos. Entonces, nosotros podemos tener barreras administrativas, las cuales son estrategias técnico-administrativas que interponen las EPS para negar, para dilatar o para vulnerar los servicios de los afiliados. Como les estoy diciendo, no todas hacen esto, pero desafortunadamente muchas sí. Y se presentan barreras de acceso en procesos administrativos, pacientes con tratamientos de alto costo, en las rutas de acceso virtuales, en las EPS y en las IPS, en la entrega de medicamentos o insumos del plan de beneficios en salud o por MIPRES. Entonces, como les comenté, estas barreras administrativas no se presentan en todas partes. La ley y el Estado colombiano quiere prestarle el mejor servicio posible, pero desafortunadamente no todas las EPS son iguales. Entonces, las barreras que tiene el paciente para poder acceder a la teleconsulta. Muchas veces no tiene una buena conexión telefónica o por internet. Hemos visto que pues los colegios, los trabajos, todo está por internet, entonces se cae la línea. El paciente no tiene computador para poder enviarle los resultados de los exámenes a la IPS donde lo están atendiendo. Para recibir las órdenes médicas, pues no tiene un WhatsApp donde se lo puedan mandar o en el celular o carece de correo electrónico. Entonces se le aconseja al paciente que le pida el correo electrónico a algún familiar o que pida prestado el teléfono con WhatsApp para que se los puedan mandar. Realmente esta pandemia nos cogió a todos realmente en un momento donde nadie estaba preparado en el mundo completo y ha habido siempre barreras. Entonces, al ser una llamada telefónica, el médico muchas veces no puede ver al paciente. En el caso de artritis, si tenemos una articulación inflamada, el paciente le podemos decir, no, doctor, es que tengo inflamado acá, pero ¿cómo la tiene? No, es que me duele y lo tengo hinchado y lo tengo gordo. Entonces el médico dirá, pero ¿cómo es esto? Entonces, desafortunadamente es muy impersonal y el ideal es que se haga por videoconsulta. Se ha consultado, pero pues esto sale más costoso, pero el WhatsApp, por video de WhatsApp podría ser ideal. Las principales barreras que presentamos son demora en la asignación de cita por falta de agenda. Como les comenté, hay unas EPS muy, muy buenas, pero desafortunadamente se ha deteriorado un poco la atención porque han tenido que expandirse para recibir
pacientes de otras EPS que han cerrado o que realmente no están prestando sus servicios. Entonces, esto conlleva una demora en la consecución de citas de todo tipo. Las prioritarias, esta semana tuvimos reunión de Pacientes Colombia, se están demorando sitios donde se demoran 8 días o más. Con médico general se puede demorar 2, 3, 4 semanas y con especialistas ni se diga. Colombia tiene muy poquitos médicos, la mayoría están en las ciudades grandes y si en las EPS buenas nos demorábamos 3 meses para poder estar con un especialista, ahora nos podemos demorar hasta 5 o 6 meses. Y la fórmula que nos da el especialista no es la fórmula del acetaminofén ni el medicamento sencillo, sino vamos a necesitar el medicamento biológico o el metotrexate o aquellos medicamentos que únicamente nos los dan en la IPS especializada o el médico tratante para la patología especial y muchas veces nos quedamos sin medicamento porque no tenemos cita. Entonces, estas EPS deben contratar más médicos, tener más sedes para poder seguir prestando un buen servicio. Yo sé que esto no es fácil, pero es el ideal. También muchas veces hay caída en el sistema. Estamos llevando una orden o algo, no, se cayó el sistema, como esto también pasa en los bancos, pasa en todas partes, o el paciente no está registrado en la base de datos. Es muy importante que todos registremos nuestra base de datos. Si nos cambiamos de dirección, debemos avisar en la IPS que cambiamos de dirección. Más en este momento, si se están entregando los documentos a domicilio, muchas veces no encuentran al paciente porque ya no vive en la dirección que tiene inscrita. El medicamento formulado no tiene registro INVIMA, dicen en la farmacia, cuando vamos a presentar la fórmula del MIPRE para la patología que presenta el paciente. Y entonces va uno nuevamente, vuelve, que no, que todavía no tiene, este no sirve, que le cambien el código y le sugieren pues por otro más económico, el cual seguramente ya nos han formulado, pero no nos ha servido. Muchas veces también hay negación o dilación en la prestación del servicio. Si nos están dilatando y dilatando la autorización, eso es una negación tácita, de manera que esto también es una barrera que se presenta con muchísima frecuencia. El teléfono ocupado, ensaya uno a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 12 del día y siempre ocupado. Entonces es bastante complicado, pero nos tenemos que poner en la tarea de marcar y marcar hasta poder conseguir que nos contesten. Y otra de las barreras es que nos dicen, tranquila que nosotras la llamamos. Y nos llaman y nos podemos quedar esperando y ahí nos quedamos. También hay trabas burocráticas, fragmentación de los servicios. Entonces tengo cita en la oftalmología, digamos aquí en Bogotá, que es tan grande, en el sur, pero tengo cita con el ortopedista en el norte, y entonces cada especialista es en un lugar diferente. Esto, además de quitarnos muchísimo tiempo, también vale muchísimo el transporte. Y si estamos trabajando, es muy difícil poder conseguir tantos permisos. No entregan los medicamentos en el mismo lugar. Ustedes saben que los de plan de beneficio los entregan en un lado y los de MIPRES los entregan en otro lado. Entonces, eso también es más tiempo y pues más dinero que tiene que gastar el paciente. Hay muchas veces demora, inclusive, para autorizar procedimientos PBS. Es absurdo, pero realmente esto no lo debían autorizar inmediatamente, pero hay EPS que lo demoran. Cambio del médico tratante. La historia clínica unificada es realmente una idea maravillosa, pero hasta el momento no se ha implementado. Y si vamos donde otro médico, porque pues ya no hay contrato con esa IPS o lo que sea, entonces se pierde mucha continuidad y tenemos que volver a empezar de cero. Para esto es muy importante, tengan siempre todas las historias clínicas en una carpeta. Debemos guardar todo lo que nos dan los médicos porque muchas veces al salir de la consulta nos dan el resumen de la historia de la consulta y esto es muy importante en caso que cambiemos de médico tratante o si nos toca con otro en el mismo sitio, que sepa qué es lo que nos está pasando. Cambio de lugar también para los exámenes diagnósticos. Por ejemplo, tenemos una cita para una densitometría y cuando nos la vamos a hacer, donde siempre la hacíamos, nos llaman. No, mire, ya no es en tal parte, sino en otra parte, porque pues se acaba el contrato y entonces lo tienen que volver a hacer en otro lado. Como ya les dije, demora en citas con especialistas, negación del servicio,
y insatisfacción de barreras. Definitivamente muchas veces no entregan los medicamentos completos. Dan una tirilla donde tiene 28 pastillas y son 31 días los del mes o 30, de manera que entonces quedan unos pendientes. A veces la fórmula trae 3 o 4 medicamentos y queda faltando uno, entonces nos ponen un sello de pendiente y el paciente tiene que volver nuevamente a reclamar el que le faltó. A pesar de todos los derechos de petición que se presentan, las tutelas, los incidentes de desacato, se debe esperar para lograr la atención mientras la enfermedad avanza. En los casos de la artritis, si estamos sin medicamento porque no nos lo entregan o por alguna barrera de estas que les he comentado, entonces estamos cada vez más inflamados y se nos deterioran nuestras articulaciones, puede aumentar nuestra discapacidad y muchas veces el medicamento después ya no está sirviendo. Entonces las CPS y las IPS pasan la responsabilidad de uno al otro, la pelota de un lado para el otro, que eso pasa también, y la pérdida de continuidad en el tratamiento. Entonces esto ocasiona que empeoremos y se presente falla terapéutica. Debemos presentar derechos de petición. Yo les recomiendo siempre con una copia a la Supersalud. Quiero contarles que en la Supersalud en este momento ha mejorado a raíz de la pandemia y están trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas, de manera que la semana pasada yo presenté un derecho de petición hace 15 días para una señora con COVID que no la llamaron a decirle que le iban a hacer su teleconsulta, le dieron la cita ya en 2 ocasiones. Pues cuento un caso personal, pero es importante para que lo sepan. La teleconsulta nunca se la hicieron y la Supersalud ya la llamó antes de que la hubiera llamado la EPS para darle realmente la consulta. Entonces, la Super dijo que iba a hablar con la IPS, con la EPS para que por favor cumpliera con ella, con esta señora. Ella, pues por su cuenta se hizo la prueba le salió positiva, porque en el momento de llamar le dijeron que a los 15 días iban y le hacían la prueba y hasta el momento no se la han hecho. Entonces, siempre es complicado y hay otros pacientes que les hacen las pruebas, pero no les dan nunca el resultado. Entonces, como les dije, esto es una situación complicada para todo el mundo, para el país, es algo que nosotros no nos esperamos y pues tenemos que ser condescendientes, pero el resultado de una prueba sí es muy importante en este momento tan complicado. Entonces, las barreras más frecuentes son falta de contratación de las IPS, falta de agenda, no hay especialista, lo envían a un especialista diferente al ordenado, códigos inexistentes para cambiarlo por un medicamento de menor costo y desconocimiento por parte del usuario. Nosotros como pacientes tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. No se trata de que estemos reclamando por toda hora, pero sí realmente lo que vemos que necesitamos, entonces lo debemos reclamar y nos debemos tomar el tratamiento que nos está formulando el médico. El pago de cuotas moderadoras y de copagos y todo en pacientes crónicos que tienen varias comorbilidades, muchas veces se le va su pensión en pagar copagos y en el transporte que tiene que ir para todas partes. Los costos indirectos son muy altos en pacientes discapacitados. Si tienen un cuidador, muchas veces es un familiar. Si tenemos que pagar el cuidador, pues vale un platal. Y a su vez, el paciente si anda en silla de ruedas o no puede montar en un transporte público, tiene que tomar un taxi. Entonces, todo esto es una barrera que el ideal es que el paciente pues no tenga que salir. Durante la pandemia, entonces, no todas las EPS se están llevando los medicamentos a la casa, como nos comentó Gina, es una ley que hay, pero desafortunadamente a veces hay meses que sí los entregan, el otro mes no lo llevan y que no, que es que no hay, que no sé qué. Están, inclusive, hay pacientes que entonces presentando los requisitos para que no salgan de sus casas por tener comorbilidades, que al padecerlas se contagian del COVID-19, tienen mayor riesgo a complicar su estado de salud, los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, mayores de 70 años y todos los que nosotros sabemos que se pueden complicar. Entonces son muchos los que realmente no les está llevando los medicamentos a su casa. Si el paciente vive fuera de la ciudad y está con un medicamento de cadena de frío, ustedes saben que hay poblaciones que
afortunadamente no tienen COVID, pero entonces llega el transportador para llevar el medicamento en cadena de frío, tiene que pasar por ese pueblo y no lo dejan pasar. Entonces es una barrera bastante complicada porque pues la población libre de contagio le da miedo que esta persona vaya a contagiar por entrar allá. Los pacientes también tienen mucho miedo de asistir a las consultas presenciales por miedo al contagio en el transporte público o en las IPS que son atendidas. Tenemos que aprender a vivir con todas las medidas de distanciamiento, tener el tapabocas todo el tiempo puesto mientras estamos fuera de la casa. Siempre debemos llevar en la mano alcohol glicerinado, alcohol o gel antibacterial. Siempre que salgamos de la casa, apenas lleguemos, lavarnos, cambiarnos el calzado, cambiarnos la ropa, lavarnos las manos con agua y con jabón. Y es preferible ser muy estricto en esto a ser muy dejados. Dice, no, a mí no me va a pasar nada. Y vamos a la calle y encontramos la mayoría de la gente sin tapabocas y realmente es muy fácil contagiarnos. Durante la pandemia, las EPS se demoran mucho tiempo en ir a tomar la muestra, como les comenté, y esta parte es muy complicada. Si la persona presenta síntomas del coronavirus, le contestan, vaya a urgencias. Y muchos pacientes dicen, ¿será que si voy a urgencias de golpe me contagian? Si anteriormente nos estábamos demorando 4 horas para que me atendieran en urgencias y si estoy con fiebre, ya perdí el olfato, bueno, tengo todas las características del coronavirus, le da uno miedo, pero ya el paciente está yendo en este momento muy tarde, cuando tiene dificultad respiratoria y otros síntomas muy graves. Por este motivo, pues he estado leyendo, no sé los médicos qué me dicen, pero la neumonía COVID, aparentemente el paciente tiene dificultad respiratoria, pero el COVID está haciendo muchos estragos en los pulmones y el paciente cuando llega a urgencias ya es demasiado tarde. Entonces, por favor, cuidémonos mucho si tenemos los síntomas. Vamos a urgencias bien cuidados, pues para que no contagiarnos, pero tenemos que ir para que nos atiendan. Entonces, esto era lo que yo les quería comentar. En Fundario Bogotá estamos a sus órdenes para lo que les podamos ayudar. Y esto era todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a los panelistas por el tema importante. Hay 2, 3 preguntas, pero antes de ir a las preguntas, yo le quiero comentar lo siguiente. Esa no la puse yo, doctor. Ok, yo le quiero comentar lo siguiente. ¿Ven en pantalla la diapositiva? Sí. Correcto. Entonces, la importancia del diagnóstico precoz para irnos a las preguntas es el siguiente, que nosotros tenemos en este cuadro en el cual tenemos, digamos, en el eje de la Y la progresión de la enfermedad y en el eje de las X en el eje de la Y la progresión de la enfermedad y en el eje de las X el tiempo de la enfermedad. Entonces, la importancia es que en la primera visita al reumatólogo, al inicio de los síntomas, si iniciamos el tratamiento, no va a haber ningún tipo de progresión de la enfermedad y si sigue esta línea verde, no hay progresión. Pero si el tratamiento, hay barreras para entregar los medicamentos y no se entregan, ¿sí? Entre más tarde se entregan los medicamentos, entre más tarde se inicia el tratamiento, ya hay alguna progresión de la enfermedad y las lesiones que están alteradas o dañadas van a permanecer, ¿sí? Y si no hay tratamiento, la progresión de la enfermedad va a ser mucho más severa. Voy a hacer los comentarios que nos han mandado por chat. Marelvis Machacón nos saluda a todos, nos manda bendiciones, Dios le bendiga. Paola Tete, buenas tardes para todos. Evelyn de León, buenas tardes para todos. El ingeniero Jairo Martínez, buenas tardes. Isabel Algarín, buenas tardes. Excelentes intervenciones de cada uno de los expositores. Paulo Sandoval, Dios lo bendiga. Doctor Sala, de parte de su paciente Clares y Wilson Mendeville. Isabel Algarín nuevamente, me gustaría que la doctora Gina
ser parte de ese grupo de pacientes. Me regala la información de pertenecer a ese grupo, hay que anotarlo, Gina. Se unió Shirley Sarmiento, se unió la doctora María Nuri Crixón, se unió la doctora Rosana Ortega. Hablando sobre esto, vamos a comentarles las preguntas. Aquí hay una pregunta que dice el nombre, no le entiendo mucho, pero dice, yo tengo problemas con la fórmula, no sale completa en mi correo. Entonces, no sé si Gina o María Mercedes, le repito la pregunta y luego tengo dos más. Yo tengo problemas con la fórmula, no sale completa en mi correo. Entonces, pues en este caso tiene que llamar nuevamente al sitio donde le expidieron la fórmula y pedir que se la vuelvan, que se la escaneen bien. De golpe no está bien escaneada. Pienso yo. ¿Qué piensan ustedes, doctor Mercado? ¿Usted qué diría como auditor? Sí, es una barrera tecnológica clara ahí. Es claro de que la configuración del documento cuando se emite, ¿no? Tiene que ser bien configurado porque lo que ellos abren es la realidad de un documento que no lleva todos los límites, la configuración exacta. Un documento bien escaneado no tiene por qué fragmentarse, ¿no? A menos que sea un tamaño que no, las fórmulas médicas son estandarizadas y los apoyos diagnósticos, las imágenes no tienen un tamaño tan grande, ¿no? Parece que se trata es de la configuración de la emisión de ese documento. Y hay que tener en cuenta también que, o sea, la fórmula debe ir completa, pero algunas EPS, algunas dispensadores, algunas droguerías, inclusive por época de pandemia, no las están solicitando, más sí la autorización. Tengamos en cuenta que estas, en teoría, porque de pronto algunas plataformas no, la están ubicando en la plataforma, en la web. Entonces, además que la tenemos en nuestros correos, en el portal de la EPS, si nosotros nos vamos al link de donde dice fórmulas o actualización de fórmulas, ahí la podemos encontrar y la podemos imprimir de nuestras casas o tomarles una foto. Hablo en términos generales porque eso también depende de la persona que vaya a recibir. Ahora, como estamos recibiendo los medicamentos en casa, la puede escanear directamente y mandarle la foto al escáner si la va a solicitar a su domicilio. Y también por el mismo portal de la EPS, que ese es el deber ser hoy en día, ¿no? Que no nos vamos a ir hasta el dispensario o la droguería a buscar el medicamento. Entonces, con el número de la autorización. La experiencia que yo tengo, que estoy haciendo teleconsulta, y es lo que decía el doctor Mercado, que es una barrera tecnológica. Sí, yo me veo, por decirle, 15 a 20 pacientes al día. Hay algunos de estos pacientes en que no todas las fórmulas les salen, ¿sí? O les salen la fórmula, pero no les sale el código, o tienen que ir a buscar el código. Entonces, hay una serie de trabas en un momento dado en que son ajenas a uno. Entonces, eso lo llama al paciente a uno, le quita, le resta tiempo para ir haciendo la consulta habitual. Entonces, hay que ir nuevamente a la sede para que le impriman nuevamente la fórmula o la orden de servicio, porque uno no la puede hacer nuevamente. Bueno, aquí hay otra pregunta que la hace Isela y dice, en cuanto a las citas prioritarias, cuando se pide dicen que no hay. Es decir,
solo las normales, como la teleconsulta. A ver, ¿quién nos comenta algo? Es cierto, es cierto. La agenda siempre, para todo, nunca hay agenda. Sin embargo, la prioritaria hay que saberla utilizar. ¿Por qué? Porque si es, uno lo concibe como una emergencia, en la emergencia tampoco lo van a atender. Entonces, la prioritaria hay que entenderla como la cita que va a ser más rápida que la cita ambulatoria como tal, la que uno va a sacar. Pero una de las quejas que nosotros siempre presentamos ante las entidades prestadoras de salud es eso, nunca hay agenda, para nada. Sí, Una de las, así es. una de las barreras entonces, sabemos que la demanda en las urgencias bajó y pues en los triajes institucionales se bajaron digamos que el umbral de detectar los triajes 4, ¿verdad? Que corresponde, o sea, sabemos que hay 5 triajes, ¿no? El triaje 1, que es la emergencia absoluta, el triaje 2 es la urgencia, triaje 3 puedes esperar 30 minutos, triaje 4 es la consulta prioritaria, ¿no? La quinta sí es consulta externa. Entonces, entendí que se disminuyó el umbral ese de tal manera que los triajes 4 fueran atendidos, con eso contribuir a la atención, porque es que en verdad hubo una baja cobertura y una baja demanda, ¿verdad? Y los pacientes que se llegaban a urgencia, incluso con triaje 4, fueron atendidos para subsanar esa barrera por las dificultades de asignar una cita prioritaria como tal. Ok, muy bien. Acá tenemos otra pregunta de la señora, de una paciente conocida, Cecilia Echeverría, que dice, las personas mayores de 70 años tienen una serie de preventas, entre ellas que los laboratorios que se hacen a domicilio sean gratuitos. Sin embargo, a mí como persona mayor de 70 años, 2 veces me han hecho laboratorio y me han cobrado 46,000 pesos. ¿A qué se debe esto? Buena pregunta. A ver, para mis amigas y mi amigo, ¿qué le pueden responder a la señora Cecilia? Bueno, yo pienso que también depende de lo que sea la cuota moderadora de la persona, ¿no? Porque si es una persona que realmente no tiene recursos, muy seguramente no le cobran nada. Pero si es una persona que pues tiene una cuota moderadora alta, seguramente pues le cobran, porque inclusive para entregar los medicamentos a domicilio, hay EPS que también están cobrando. Le dicen, doctor Salas, yo a usted le llevo a usted su medicamento a su casa, pero le vale 20,000 pesos, le vale 30,000 pesos. Y entre irse usted a la calle, hacer una fila de 3 horas, poderse contagiar, lo que le vale el transporte de ida, el transporte de regreso y demás, pues se paga, Muchas porque veces, realmente eso no está contemplado dentro de los costos que tienen las IPS, ¿cierto, doctor Mercado? O sea, es algo nuevo que realmente, pues, no está dentro de la UPC, pero pues, no sé. ¿Usted qué diría, doctor Mercado? Bueno, sí, claro. Ahí está la bifurcación. Régimen contributivo, obviamente, tiene por ley que pagar las cuotas Que moderadoras, pagar. ¿no? Exacto. Según los rangos de sus salarios y eso. Por el lado del régimen subsidiado, que son los vulnerables, que son los que no pueden cancelar, que son subsidiados, entonces, pues, ellos no tienen, no les aplica la cuota moderadora, ¿no? Hay cosas que se salen por fuera de la ley, pero que hacen parte de ese mercado, ¿no? Del mercado, porque de todas maneras el régimen contributivo es una persona que tiene una capacidad de pago, tiene unas necesidades, y pues no sé qué se mueve debajo de eso, pero por eso es que cuando hay una red bien organizada, bien estratificada, el paciente puede acercarse a la sede más cercana porque la historia clínica está sistematizada y le pueden imprimir directamente o llegar a la farmacia más en red, que debe estar a cargo de las EPS para facilitar el acceso
a estos medicamentos. Lo que sí hay que tener en cuenta, claro que sí, es los horarios y las aglomeraciones, pero la EPS tiene esa responsabilidad de articular una red donde haya un acceso fácil para ellos reclamar sus medicamentos y a la vez un sistema informativo de que se acerquen a un paso, a un camino, como es el caso de la ciudad de Barranquilla, y les impriman las fórmulas como debe ser directamente del sistema. Ok, muy bien. Vamos a seguir porque hay 2, 3 preguntas más y vamos a tratar de evacuarlas porque ya nos pasamos del tiempo. Por ejemplo, acá estoy leyendo. Paula Sandoval nos escribe, doctor, una cita virtual no es malo, pero ustedes en las citas presenciales ven cómo me siento y aún así, pero a causa de los medicamentos por la tarde, hace los medicamentos ya nos afecta una de las piernas, pero son las dos. O sea, no le logro entender mucho la pregunta porque no sé qué dice, pero lo que le capto es que si muchas veces uno en una cita presencial no logra determinar bien lo que tiene, en una cita virtual pasa lo Mucho mismo. menos. Sí, entonces brevemente, no sé quién quiere comentar. Ojalá todas las virtuales fueran por lo menos con video, doctor, donde usted pueda ver lo que yo les decía, la mano inflamada, la rodilla inflamada, que haya, o sea, hay más contacto humano, no es un teléfono que se oye mal. Y entonces a mí me preguntan, ¿usted ha aumentado de peso? Entonces son ciertas preguntas donde pues son muy impersonales y el paciente pues atiende y sí, le mandan la fórmula por internet o por el WhatsApp y todo, pero pues la cita presencial hace falta, pero por ahora nos toca tener paciencia hasta que esto pase y al menos de que sea algo muy, muy urgente, si vamos a la cita presencial, ¿no? Que ya hay sitios donde ya lo están atendiendo, pero tiene que ser una crisis o algo así muy especial, ¿o no, doctor? Sí, Pero mira que yo pienso de que la videollamada o la videoconsulta o la llamada telefónica no es mala y debemos de ir pensando de que vamos para allá y es una oportunidad muy bonita, sobre todo para aquellos lugares donde no hay un especialista y donde qué rico que existiera la telesalud, la telemedicina, porque muchas veces el paciente se la pasa viajando 3 horas de ida, 3 horas de venida para que el doctor lo atienda 15 minutos y eso pues si no sumamos lo que tiene que esperar en la sala de espera. Entonces, es bueno que digamos ahora porque tocó la implementación y tocó de carrera, pero sí deberíamos pensar por lo menos para las personas que están por fuera y donde no hay especialista. Sí, es una técnica. Ahora, los médicos, con todo respeto, pienso que deben de entregarse más porque tiene razón. O sea, si a veces no lo miran a uno en el consultorio, pues menos lo van a mirar a uno por una Pues por eso, llamada. sin verlo a uno, Sí. audio, ok, Entonces, esa por audio es calidez, muy esa complicado. humanización hace falta. ok. Aquí para finalizar 2 preguntas últimas. Una, Caterina Villarreal nos comenta. Buenas noches, cordial saludos a todos. Mi pregunta, ¿los médicos tienen un tiempo limitado por telellamada? Me ha pasado, la consulta no pasa de 5 minutos y en ocasiones no termina de manifestar todo el médico. Bueno, aquí comienzo respondiendo yo, disculpen que me tome, Sí. pero la consulta de reumatología de telellamada o teleconsulta o videollamada, para mí se hace mucho más larga que la consulta habitual o normal, porque hay que preguntar al paciente, lo que ustedes comentaron brevemente, que no hay una buena conexión, que hay que llamar a otro teléfono porque no está, etcétera. O sea, en promedio yo me estoy echando 20 a 25 minutos
en promedio o más por cada paciente. No sé si esta es una paciente de medicina general o es una paciente de especialista, pero me gustaría el comentario de ustedes. En este caso, bueno, yo quería resaltar bueno, el buen diseño que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Lo que pasa es que los actores tienen que ser de mucha confianza y actuar bien desde la EPS, el usuario, ¿verdad? Fíjense ustedes que en la estructura de las modalidades de prestación de servicio está contemplada el plan domiciliario, ¿verdad? La atención domiciliaria, está la telemedicina, la teleconsulta, ¿verdad? Esos son 4 elementos que están incluidos dentro de la estructura de prestación de servicio de acá. Ahora se nos da la prevalencia de la teleconsulta y telemedicina. Pues ahí sí nos vamos a aquello que nos enseñaron los profesores, y era de que la historia clínica, la anamnesis, el interrogatorio, como usted lo dice usted, doctor Sala, que es lo que nos da el 70-80% del diagnóstico de una enfermedad. Y el 20% es ya la parte física, el examen físico. Luego, estamos en una brecha, ¿verdad? Tenemos una restricción porque, claro que sí, es una cosa diferente. Como dice la doctora María Mercedes, si fuera por una videollamada uno puede ver el eritema, el edema, la simetría, ¿verdad? En este caso, hay un déficit de un 20%, de 30% de la historia clínica porque no se hace el examen físico, pero con una anamnesis que debe ser muy bien, muy generosa, ¿no? Para diagnosticar presuntivamente lo que más se pueda. En fin, es una salida, una estrategia que existe, está contenida en la estructura de la prestación de servicio, pero que tiene su brecha con respecto a lo esperado de una historia clínica presencial. Ok, bueno, para terminar, una última pregunta que nos la hace Rosemary Carbonell. Ustedes como médicos y trabajadores de la salud, ¿qué han hecho como profesionales en la salud y como trabajadores en pro de mejorar estas barreras de salud? A ver. Bueno, mi consejo es que las personas que tienen barreras, la mayoría que tienen barreras, son por EPS que no están funcionando. No van a perder absolutamente nada si se cambian de EPS. Pásense a una buena. Ese es el principal consejo que yo les doy, porque uno les dice, pero cámbiese de EPS, por favor, mire, lleva 6 meses sin ese medicamento, lleva no sé qué. No, doctor, es que voy a perder todo. Entonces, no, cámbiese. Y quéjese ante la Supersalud, porque realmente la Supersalud es el ente de control que debe supervisar esto. Y si tenemos barreras, pues tenemos que tratar de ver cómo se solventan. Tenemos cómo defendernos, ¿no? Ok, Y Gina. de hecho, para eso existimos las asociaciones de pacientes, porque no es fácil para el que no sabe hacer un derecho de petición, una tutela. Entonces, nosotras, las asociaciones de pacientes, las fundaciones de pacientes, además de asesorarlos, porque muchas veces es falta de saber de la ruta del paciente, también de cierta manera podemos hacer el derecho de petición o decirles el cómo llegar a acceder mediante un PQR de una Supersalud. En estos momentos, inclusive, la Secretaría de Salud también ha dado y ha hecho muchas reuniones para que sean las quejas llegadas a la Secretaría de Salud en caso tal que las EPS no respondan, al igual que la Supersalud. Y así de todos los entes de todas partes están prestos a solucionarlo. Lo que pasa es que desafortunadamente el COVID ahora es el protagonista y los pacientes crónicos estamos en esto porque no pensamos que se nos iba a demorar tanto y no le hicimos seguimiento a las citas, a las autorizaciones, a los exámenes, y este encierro pues nos tiene con dolores. Y no suspendamos nuestros tratamientos si tenemos enfermedades crónicas, porque si no después se exacerban estas y es más complicado volver a empezar. Si estamos en remisión y no tomamos los medicamentos,
porque estamos controlados, después echamos para atrás. Entonces, sigamos que sabemos que la artritis reumatoide y muchas enfermedades son para toda la vida. El paciente hipertenso que se toma su presión arterial y tiene 120/80, no, yo no me tomo el medicamento, se lo tiene que seguir tomando, porque por eso es que está bien. Y la automedicación tampoco, porque la vecina me dijo que esto era mejor y entonces suspendemos el medicamento y nos tomamos el guarapo que nos da la vecina. Ok, doctor Luis, ¿algo adicional a lo que han dicho estas dos niñas? No, para todos los participantes y para todos nosotros recordar el compromiso del autocuidado. Ahí comienza todo, ¿no? Todo. Por encima del fomento, de la promoción, de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, de la rehabilitación que nos lo debe dar el sistema, está el autocuidado y es la adopción de estilos saludables, de un buen peso, una buena dieta y unos hábitos higiénicos. Con eso, por favor, se impacta mucho un sistema general de salud. De acuerdo. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los panelistas. Vamos a terminar nuestro evento del día de hoy y lo invitamos justamente con el tema que el doctor Mercado nos ha dicho, que el próximo jueves 24 de septiembre el conversatorio va a ser sobre autocuidado en época de pandemia. Y lo otro que quería invitar ahora, y lo otro que le quiero invitar es que tengan pendiente que octubre es el mes de la enfermedad reumática y que nosotros vamos a tener la 8ª jornada ejecutiva de pacientes con artritis el sábado 24 de octubre. Aquí hay un error para los que leen, aquí eso no lo lean, es sábado 24 de octubre, el Día Mundial de la Artritis, vamos a tener un programa mucho más amplio. Gracias por la cantidad de mensajes que hemos recibido en el buen sentido de la palabra, en algunos felicitándonos, en otros diciendo que está bien, o sea, los expositores tuvieron muy buenas charlas y termino diciéndole el comentario de Josefina Bernau de Hurtado, que es nuestra presidenta de Fundare Colombia, que nos pone a todo. Doctor Sala, muchas gracias. Todo muy importante, muy bien tratado. Por favor, un saludo para todos. Hasta pronto, un abrazo. Y una gran mayoría nos ponen gracias a todos, bendiciones. Gracias, doctores, por esta bendición. Caterine, Keiner Rojas, gracias a todos, bendiciones. Isela, saludos, me siento agradecido con toda la información. Keiner Rojas, muy bien todo lo que nos han hecho y si sigo leyendo, hay cualquier cantidad. Gracias a los panelistas, gracias a todos los que se conectaron, que en la medida que fue pasando la charla fueron siendo mucho más. Les regalo 30 segundos a cada uno. Comenzamos con María Mercedes para que te despida. Bueno, al doctor Salas, mil gracias de todas maneras por haberme invitado. Fue un placer poder participar con el doctor Mercado y con Gina este panel y a todos los pacientes estamos a sus órdenes para poderles ayudar a solucionar barreras de acceso. Cuídense. Doctor. Gina. La invitación para que nos busquen por las redes. Muchas gracias. Fundare, estamos en Colombia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali. Estamos prestos a servirlos en todo lo que se refiera a en la parte educativa, asesoría y barreras de acceso. Es un placer nuevamente compartir con ustedes, doctor Luis, muy amable, doctor Salas. Estamos trabajando, Meme, tú sabes, tú eres mi
mi amiga, muchas gracias por este espacio. Pepita que nos está viendo, Pepita, muchas gracias por todos los comentarios y sabes que Fundar es una sola, que el ICAR es un brazo como tú lo dices ahí y que Fundare siempre está para todos los pacientes. Muy orgulloso de haber conocido a María Mercedes y a Gina. Son una esperanza para todos los pacientes con ese diagnóstico, porque se ven muy bien manejados, ¿no? Y al doctor Salas por haberme invitado, muchas gracias a todos, y al técnico, estuvo firme también. Claro, gracias. Sí. Ay, sí, tan querido que nos tuvo paciencia que nos desconectamos varias veces, pero bueno, nos tienen la tecnología. Así es. Gracias a todos los participantes, los esperamos en los nuevos videoconferencias que tenemos. Septiembre, sobre todo, vamos a tener varias. Tenemos el Congreso de Pacientes a nivel panamericano también. Aquí no aparece, aquí no aparece. A los cuales vamos a estar invitándolos también. Entre más sepamos, mejor nos podemos cuidar. Ok. Y por último, que me parece importante de que tenemos conexiones de Estados Unidos, nos manda a decir Carmencita Bolívar. Mil gracias a todos por este espacio. Desde Miami, un saludo para todos. Bueno, mi esposa también, la doctora Naldi, que es muy conocida por muchos de ustedes, también le da las gracias por haberse conectado. Las gracias a los panelistas por haberme colaborado. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao. Cuidémonos.